Alexander. Él es un médico de la Universidad de Harvard, tal vez uno de los más importantes, y él mismo estuvo en ese otro mundo. Él no creía, y cuando volvió dejó asombrados a todos, y esta es su historia. Muerte es todo lo que vemos despiertos, sueño lo que vemos dormidos. Si existe un caso que desafía todo modelo médico biológico, es el del Dr. Eben Alexander. El 10 de noviembre de 2008, a los 54 años, Alexander cayó víctima de una severa meningitis bacteriana que atacó el córtex de su cerebro, sumiéndolo en un coma profundo sin ninguna muestra de actividad cerebral que pudieran detectar los aparatos médicos. Mientras sus doctores intentaban determinar el origen de la bacteria que lo atacaba, Eben asegura haber experimentado un viaje a una dimensión divina en donde el tiempo y el espacio parecían transcurrir de manera diferente a la nuestra. Un lugar en donde no se veía con los ojos ni escuchaba con los oídos, y donde se encontró con seres iluminados y llenos de felicidad que vivían en medio de un paisaje verde y frondoso, con árboles, campos, ríos y cascadas. Sin embargo, y a pesar de que los doctores le dieran solo un 2% de probabilidades de sobrevivir, Alexander despertó y la historia que contó desafiaba todo entendimiento físico y químico. Desde el año 2000 a 2008, cuando antes de la coma pasé estos 8 años en agnosticismo bastante fuerte. No creía, no tenía fe, y creo que era un paso necesario para mi despertar, que ocurrió cuando estaba profundo en coma. Experiencias que retrató en 2 libros que se transformaron en bestseller: La prueba del cielo y La geografía del cielo. Textos que han sido criticados por escépticos y médicos que todavía no han podido refutar su experiencia. Se trata de una prueba de la existencia del cielo o de alucinaciones en el límite de la existencia. Tal vez solo podamos saber la respuesta el último día de nuestras vidas. Un caso sorprendente, un caso que desafía toda lógica. El mismo médico, Eben Alexander, él dice en esos libros que él lo estudió para ver qué le pasaba y llegó a la conclusión de que la única solución era que haya estado en otro mundo, un mundo que está más allá del nuestro, un mundo que sobrepasa nuestra vida. Pero hay algo que dicen casi todos, incluso el doctor Raymond Moody, Julián Vallejo y también Eben Alexander, es que se encuentran con unos seres de luz. ¿Qué son esos seres de luz de acuerdo a su experiencia y a todos los casos que usted ha recopilado? Bueno, en este tipo de experiencias generalmente hay unos conectores. Entonces, hay algunas diferencias entre los casos. Por ejemplo, no todo el mundo ve un túnel de luz, sino que ve un puente o incluso ve un mar que se cruza flotando. Entonces, hay algunas variaciones, pero casi que en la mayoría de los testimonios, lo interesante es ver cómo parece que hay unos seres que ayudan al proceso de adaptación del alma, como que generan esa confianza, esa paz, esa armonía, esa tranquilidad para que el que está en ese proceso pues tenga como, o dé ese paso sin temor, que es muy importante. Se puede ver como, o se puede llamar como guías espirituales, devas, ángeles, y precisamente desde la angelosofía también pues uno tiene arcángeles principales que tienen una labor, y hay uno también específicamente que ayuda a cerrar ciclos e iniciar con pie derecho otros, por ejemplo el arcángel Zadkiel. Entonces, esas visiones que las personas tienen parecen ser simplemente como procesos o entidades que ayudan a la adaptación, que la situación no sea algo transgresor, sino que por el contrario sea algo de fácil adaptación. Entonces es bien bonito que uno tenga también esa esperanza, ¿no? Julián, es que me preguntan, y todo el mundo siempre dice que si se ven al otro lado, cuando la gente empieza a fallecer o cuando ya está a puertas de ese otro mundo, en vez de esos seres luminosos también como personas allegadas, como familiares o amigos. ¿Sí es cierto? Sí, sí, hay muchos testimonios en donde en vez de ver un ángel, ven al abuelo que falleció, pero generalmente son los seres más cariñosos o con quienes se ha establecido una relación más estrecha, los más amorosos. Entonces, no sé, no tengo la respuesta, pero no sé si dentro de la sabiduría del universo, estos seres o estas entidades adopten una forma, cualquiera que sea,
que ayude a dar ese paso. O sea, que no sean nuestros familiares, sino que sean otra cosa que se nos presenta de una manera cariñosa. ¿Qué piensa usted de todo esto? Esto es como la llegada al aeropuerto, te va a recibir la gente que te quiere, Sí, ¿cierto? más o menos es eso. Entonces es lo mismo, entonces allá, sino que allá no hay inmigración, entonces te reciben generalmente los familiares. Curiosamente en cultura, en Oriente, los estudios que han hecho, porque ya esto está muy estudiado, o sea, hay decenas de estudios serios sobre las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. De hecho, piensan estadísticamente que alrededor de 25 millones de personas en este momento han tenido experiencias cercanas a la muerte. En Oriente ven deidades, a Shiva, a Krishna, a Narayana, aquella deidad con la que la persona siente que tiene una conexión y una devoción. En Occidente ven más a los familiares. ¿Por qué será? No lo tenemos claro, pero estadísticamente eso es la realidad. Muy pocas personas aquí han visto o a Jesús o a la Virgen, generalmente ven seres de luz familiares. En cambio, en India o en el budismo, gente con budismo, ven a los budas o a las deidades. Qué interesante. Y sería lo que decimos con Julián. Puede que haya algo allá que tome la forma más familiar. O sea, si yo soy asiático y creo en el Buda, me aparece el Buda. Exacto. Si yo soy Porque indígena tengo el del canal Amazonas, abierto, es como el WhatsApp, tengo que tener el contacto con alguien, ¿cierto? Sin embargo, ha habido ocasionalmente gente que ha visto seres que no conocía, pero digamos que no es la norma. Lo que es interesante acá y que yo quiero recalcar, para que no lo dejemos simplemente como anécdotas, es que el mundo del cielo se quiere comunicar con nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué me ha pasado a mí? Y por lo cual ustedes muy amablemente dicen que soy un referente en algún nivel, es que no solo yo, sino muchas personas podemos ver a los seres que han fallecido, que han dejado su cuerpo, que será la muerte, pero que siguen vivos en otra dimensión, que aparecen sobre todo en los trabajos que hago de duelo, ¿cierto? Entonces, así como hay gente que de acá viaja allá, ¿cierto? Que es las experiencias cercanas a la muerte, muchísimas veces pasa lo contrario. De arriba, el ser querido, familiar, viene acá. Yo muy rara vez veo ángeles, tú los ves, ¿cierto? Pero para mí fue un asombro empezar a ver las presencias de seres fallecidos que vienen a consolar, a cuidar. Entonces, ¿cuál es uno de los mensajes que yo quisiera darle a las personas que están oyendo y que están, por ejemplo, en duelo? Y los duelos no se resuelven en unos meses. Hay gente que está haciendo el duelo desde hace 10 años por alguien o 15. Es que recuerde que su mente, usted no tiene que morirse para ir al cielo, su mente, su pensamiento, su conciencia puede comunicarse con la persona que está allá, puede aprender a charlar, a darle las gracias, a pedir perdón o a perdonar, ¿cierto? Entonces, es lo importante de estos programas es que volvamos a tener la comunicación que había antes. Los japoneses tenían una cultura enorme de conexión con los muertos, los antepasados. El Día de los Muertos mexicano, esa película tan famosa ahora, Coco, que ganó un premio Oscar, es recordar que ellos necesitan que los recordemos, que los tengamos en la presencia, no desde la lástima y la tristeza, sino, o sea, a mi abuelo cada rato le pedimos por cosas perdidas. Mi abuelo es un experto, ya en WhatsApp dicen, por favor, el abuelo del Salucía que me encuentre tal cosa, y me han llegado a la casa a decir, mira, tu abuelo me encontró tal cosa, quiero darle esto en donación. Doctora, hay una pregunta para los dos.